La filosofía es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. La palabra filosofía deriva del griego, que al parecer fue acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia y significa amor por la sabiduría. La filosofía se originó paralelamente tanto en Occidente como en Oriente. Sin embargo, presentan diferencias en los métodos de pensamiento y percepción del mundo, del ser humano y de la verdad. La filosofía se caracteriza por abarcar diversas áreas de estudio, enfatizar el pensamiento crítico, buscar respuestas lógicas a diversas preguntas y no aceptar verdades absolutas. A partir de la filosofía han surgido innumerables conocimientos de carácter humanistas y científicos. Entre estos destacan sus principales ramas de estudio como la metafísica, la epistemología o la lógica. La filosofía es universal porque se preocupa por construir un pensamiento común, valiéndose de diversos conocimientos para que todas las personas puedan entender la realidad en la que viven. La filosofía abarca diferentes áreas de estudio. De esta manera, busca establecer las bases del conocimiento humano. No es absoluta, acepta la crítica y discusión de los argumentos seleccionados para acercarse a la verdad de todas las cosas. Incentiva el saber crítico. Es metódica. Otorga gran importancia a la metodología a aplicar cuando se realiza un razonamiento lógico en la búsqueda del conocimiento. Es sistemática. Organiza de forma lógica y coherente los conocimientos o verdades que se tienen sobre un tema en particular. Las ramas de la filosofía, también conocidas como disciplinas de la filosofía, abarcan las diferentes áreas para estudiar, cuestionar y reflexionar sobre diversos temas relacionados con la filosofía. La metafísica estudia las nociones con las cuales el ser humano comprende el mundo que lo rodea. La gnoseología estudia lo concerniente al conocimiento humano, de donde surge hasta donde se puede desarrollar, etc. La epistemología se encarga de analizar los factores que llevan a la obtención de conocimiento científico. Para algunos autores, la epistemología y la gnoseología son la misma rama filosófica. La lógica comenzó con una rama de la filosofía que se encargaba de estudiar nociones como las demostraciones, las paradojas o las inferencias inválidas. La filosofía política estudia las interrelaciones entre los ciudadanos y los actores y sistemas políticos. La filosofía del lenguaje estudia el uso del lenguaje y su relación con el proceso de pensamiento e interpretación del mundo a través de los significados. La filosofía de la mente estudia todos los procesos cognitivos y emocionales que tienen lugar en el plano mental, como los pensamientos, deseos, fantasías y emociones. La filosofía de la ciencia se dedica al estudio del conocimiento y la metodología científica, utilizando conceptos principalmente del empirismo y el positivismo, profundizando sobre la legitimidad, la naturaleza y la racionalidad de la ciencia y su relación con otras formas de conocimiento, como lo es la religión. La filosofía sirve para que las personas se puedan hacer infinidad de preguntas acerca de la realidad, la existencia y su sentido de ser. Para lograr una respuesta, se vale del pensamiento filosófico, que es aquel que conlleva una serie de análisis, reflexiones, pensamientos críticos y valerse de diversos argumentos. De esta manera, se acerca al ser humano al conocimiento, a su búsqueda de la verdad y se aleja de la ignorancia. La filosofía también sirve para tomar una postura y formular una opinión o respuesta ante situaciones, generalmente de carácter político y social. Existe mucha controversia sobre el verdadero origen de la filosofía. Sin embargo, diversos autores coinciden que la filosofía se desarrolló de forma más o menos paralela, tanto en Oriente como en Occidente, aunque sus concepciones y métodos son muy diferentes. En Occidente, se cree que la filosofía surgió durante la Edad Antigua, periodo histórico en el que aparecieron las primeras civilizaciones con métodos de escritura. Comprende tanto la filosofía griega
como la filosofía romana. Y en Oriente, la filosofía tuvo dos grandes vertientes, la filosofía hindú y la filosofía china. De la filosofía hindú derivan múltiples formas de pensamiento, como el Vedanta, el yoga y el budismo.